A Pedro Mena, bienvenido. Bienvenido, Pedro. Pedro, como ustedes saben, es abogado, periodista venezolano, también ex parlamentario del Congreso de la República y además fue secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática en Miami. Vemos en pantalla a Alexis Ortiz. Alexis, bienvenido. Escritor, periodista, consultor electoral, ex parlamentario y exalcalde venezolano. Bienvenidos. Gracias. Bueno, en un principio queremos conocer sus expectativas con relación a este proceso electoral en Venezuela. Pedro. Ok, yo no tengo duda de que la oposición va a salir victoriosa de este compromiso. Ha sido un gran esfuerzo que se ha hecho en los últimos años y no se puede que 60 encuestas se equivoquen. Todas las encuestas, y esta última que toca la acabo de escuchar en la radio, es una empresa norteamericana que da ese porcentaje. Podemos decir esta noche que ya la oposición tiene un presidente de la Asamblea Nacional, porque la votación que requerimos son 84 diputados. En las proyecciones que está haciendo la Mesa de la Unidad Democrática en Venezuela, oscilan entre 91 y 101 las tendencias. Y hay 18 circuitos históricos, algunos para la oposición, históricos para el gobierno, pero que en este momento la oposición está ganando por 5, por 10 puntos de diferencia. Katia, 23 de enero, Montepiedad, Antímano, Caricuao, Que son zonas populares en Venezuela. Sí, que son Guatire, Guarena, tradicionalmente bastiones chavistas. Entonces la votación, la mitad más uno son 84. Eso permite elegir al presidente y la junta directiva. Así es. Alexis, ¿tú compartes esta opinión de Pedro? Plenamente, es inevitable compartirla porque es lo que registran todas las encuestas, las más serias y las menos serias, todas las encuestas registran que la derrota del gobierno en estas elecciones es inevitable. Si lo que se discute en este momento es el tamaño de la derrota, no si va a haber o no la derrota, sino el tamaño de la derrota, por cuánto va a ser, si la oposición va a lograr tener esa mayoría calificada que le permita promover los cambios decisivos para el rescate de la democracia en Venezuela. Ahora fíjate tú, hay dos cosas muy importantes. El gobierno ha mostrado una gran desesperación, ha llegado a extremos realmente grotescos, incalificables, para tratar de desmovilizar a la gente. Porque el gobierno, aconsejado por sus patrones cubanos, tiene dos objetivos: la abstención y el fraude. El primer objetivo es lograr que la gente no vote, asustarla, desmovilizarla, hacerle creer que su voto no sirve para nada, porque la idea es que con el 20%, el 19% de respaldo popular que les queda, si hay una altísima abstención, ellos podrían terminar ganando las elecciones porque la gente no votó, porque lograron amedrentar a la gente y que la gente no votara. Pero lo peor que le puede pasar a la Venezuela democrática es que nosotros perdamos las elecciones porque la gente no votó, pero eso no va a ocurrir. La gente está sumamente entusiasmada, incluso de una manera realmente, ¿cómo te digo?, contagiosa, según le cuentan a nosotros. El objetivo de la abstención estamos seguros que no se va a cumplir. Y el otro objetivo del fraude electoral mediante la violencia, mediante el autogolpe, tampoco se va a cumplir porque la gente está decidida a defender su triunfo electoral. Va a votar y desde el domingo en la noche va a estar en los centros electorales defendiendo su triunfo. O sea que no es posible que el gobierno pueda concretar el autogolpe. Ok, ahora, ¿cuáles son los posibles escenarios que se manejan a menos de 48 horas para estas elecciones? ¿Gana la oposición? ¿Qué va a pasar con el gobierno si reconoce el triunfo de la oposición? Si no va a reconocer el triunfo de la oposición, también está la contraparte, puede perder la oposición. ¿Cuáles son los escenarios que ustedes están manejando? Mira, escenarios todos son posibles, victoriosos. Okay. 3 situaciones. Una, ganamos, sacamos 101 diputados, tenemos el presidente de la Asamblea y tenemos las 3/5 partes que nos permiten el voto de censura al vicepresidente y a los ministros y evitar cualquier ley habilitante. Si logramos el número clave, son 112 diputados. Si llegamos a esa cifra, señores, se acabó el carburo. Porque eso hay que explicarlo muy bien para que los amigos televidentes sepan de qué estamos conversando en cuanto a la cantidad de diputados. Son 167 diputados que se van a elegir en Venezuela. Está la mayoría simple y la mayoría calificada, pero dentro de esa mayoría calificada hay dos tipos. Mayoría simple obtenemos, si se obtienen 84 diputados para elegir al presidente y la directiva. El presidente de la Asamblea Nacional. Las 3/5 partes son 101.
Y ¿Qué se puede hacer con 101 diputados? Bueno, voto de censura al vicepresidente, voto de censura al ministro e impedir ley habilitante. Con los 112, que es el número mágico, nos permite uno, que son las dos terceras partes, remover el Tribunal Supremo de Justicia, nombrar Consejo Nacional Electoral, nombrar el Poder Moral, Fiscal General, Contralor General, Defensor del Pueblo, convocar, si se quiere, una reforma constitucional. Pues se puede convocar una asamblea constituyente, se puede convocar un referéndum revocatorio. Cambio radical. O sea, allí se inicia el cambio. Por eso invitamos a los venezolanos a que salgan a votar y sobre todo lo hagan en la mañana, en bloque, para poder asegurar la presencia masiva de los votantes. Ahora, ¿por qué la oposición, y muchos se hacen esta pregunta, Alexis, ¿por qué la oposición está tan segura que los chavistas o oficialistas descontentos, en todo caso, van a votar por la oposición? Porque eso es lo que recogen las encuestas, y las encuestas confiables lo repiten y lo reiteran de una manera continua y determinada. Ahora fíjate tú, lo que nosotros le queremos decir a los venezolanos, con mucho cariño y mucho cuidado, es que el 6 de diciembre es una fecha clave en la historia de Venezuela, que la podemos asociar un poco con lo que fue el proceso de independencia de Venezuela de la monarquía española. Tuvo dos grandes momentos. El 19 de abril de 1810, en el cual se dio el primer paso independentista, el primer paso autonomista, pero no logramos la independencia el 19 de abril de 1810, la logramos el 5 de julio de 1811, o sea, un año y unos meses después. En 1810 el gobernante venezolano siguió siendo, por lo menos nominalmente, el rey Fernando VII. Fue a partir de 1811 que nosotros logramos la independencia. Lo mismo ocurre en esta oportunidad. El triunfo electoral, sobre todo si es un triunfo en el cual conseguimos 112 diputados, es el inicio del camino hacia el rescate de dos cosas muy importantes. Uno, la democracia, la división de los poderes, el respeto, el imperio de la ley, el respeto a los derechos humanos, todas esas cosas que son muy importantes porque es el rescate de la democracia. Y el segundo objetivo que se lograría es comenzar un nuevo clima de reconciliación nacional, de reencuentro entre los venezolanos, de romper la polarización y el odio, de romper la represión, los atropellos a la gente, que vuelvan los venezolanos a vivir en paz, en alegría, con ese espíritu caribe que nos caracteriza, que se acabe esta situación de angustia, de agobio, de odio, de rabia que ha sembrado el teniente coronel, que sembró el teniente coronel golpista Hugo Chávez y que ha sido ratificada por sus mayordomos, que además son también mayordomos y muchachos de mandado de Raúl Castro, el narcogorila Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Aunque la polarización dentro de todo ha bajado en los últimos meses, aun cuando el gobierno ha tratado de incrementarla, ¿no? Claro, y eso es lo que explica, enlaza con tu pregunta, que es que cada vez más hay más chavistas descontentos. Vamos a hacer, por cierto, un contacto con mi colega Luisiana Ríos. Ella, como ustedes saben, es la enviada especial de nuestro canal a Caracas, en Venezuela. Luisiana, buenas noches. Hola, buenas noches, Luis, Pedro, Alexis. Un placer escucharte y bueno, queremos primero saber cómo conseguiste a Caracas. Sabemos que has hecho recorridos por algunas zonas, pero ¿cómo la conseguiste? Destruida, arruinada y lo que es peor, con una zona llena de ciudadanos venezolanos, tanto de oficialismo y de oposición, con literalmente hambre. Este pueblo está pasando las penas y el viacrucis de conseguir comida y yo creo que este ha sido el principal motivo que ha movido a los dos bandos a votar este domingo o a tener las intenciones para votar este domingo. A diferencia de otras oportunidades en las que yo misma viví aquí, el sentimiento de las personas, la preocupación por la inseguridad y obviamente una decepción por los actos de corrupción y la ineficiencia del gobierno chavista. Pero ahora todos lo que piden, cuando los entrevisto y les digo, ¿qué es lo que quieren de los próximos diputados? Dice, que se acabe la escasez, que se active la economía del país, estamos cansados de ese es el sentimiento unísono de los dos bandos y por supuesto me lleno de tristeza. Hablan entonces y te comentan... Condiciones. Exactamente, hablan entonces de una necesidad de cambio, es lo que entendemos y es lo que has percibido en las calles de Caracas.
Sí, justamente ese es el eslogan de la oposición y con lo que se han hecho presentes, pues, tanto para la militancia que ya gozan de su buena fe, como para convencer al chavismo, quienes incluso en estos recorridos cuando he hablado con ellos, tímidamente y hasta con temor, declaran que ellos quieren quieren alimentación, quieren vivienda y quieren que mejoren las condiciones de vida del venezolano. Hay un descontento generalizado, definitivamente, con lo que has podido percibir. ¿Has podido también conversar con algunos reporteros, periodistas que han tenido problemas para poder hacer esa cobertura en Venezuela de las elecciones? Sí, definitivamente. Bueno, los últimos en el día de hoy fueron los compañeros de Caracol. De hecho, hablé con el productor de ellos en Colombia, porque solía trabajar para ellos aquí en Venezuela, y él ya sabía y temían por eso. No les dieron el permiso y la acreditación, y ellos dijeron que aún así ellos iban a intentar llegar acá a Venezuela y los retuvieron, no los dejaron entrar. Además, a los pocos corresponsales de nacionalidad extranjera que han llegado aquí al país, les han hecho firmar una carta en donde se están comprometiendo a no crear revueltas, a decir la verdad y a no fomentar focos, si se quiere, de disturbios cuando estén haciendo la cobertura. Es por ello que muchos canales pues están optando por contratar como corresponsales a ciudadanos venezolanos que ya viven acá, o bueno, en nuestro caso, quienes vivimos fuera del país, como yo que trabajo para América Noticias, pues enviar a personas que nacimos acá, que podemos entrar como venezolanos, pero aún así se ha impedido el trabajo. En el día de hoy no pudieron ver el reporte que hice para la emisión de América Noticias, en donde tan simple, por ir a un mercado chavista, un mercado popular, porque son gerenciados por el oficialismo, pues me sacó seguridad para impedir mostrar no solamente la escasez, sino como los bachaqueros, que son los que comercian con el contrabando, los productos en las calles a altos precios, para impedir que mostráramos esa situación. Hay una censura que el gobierno pretende imponer incluso en los corresponsales internacionales. Es típico de los gobiernos totalitarios esa aplicación de la censura. Bueno, y tomando en cuenta lo que acaba... Así es. Dios te bendiga, Luciana. Alexis Ortiz te habla. Gracias, Pedro. Amén. Bueno, tomando en cuenta lo que nos acaba de decir nuestra colega Luisiana Ríos, en todo caso este descontento que ella además ha descrito en los mercados, ¿se traduce en un voto castigo contra el gobierno de Maduro? Sin duda alguna. Por eso hay alguna gente que ha manejado equivocadamente algunas tesis que yo creo que están fuera de todo orden, que el gobierno creó unos circuitos. Es una aberración jurídica lo que hicieron. Le dio resultados en las pasadas elecciones. ¿Cuál es el circuito? Hay circuitos donde la oposición saca un diputado, cuesta 200.000 votos. Al gobierno les toca 20.000. Bueno, le funcionó la vez pasada, pero resulta que ahora la propia situación económica de hambre y de voto castigo, estamos sacando diputados en los de 200 y estamos sacando diputados en los de 20. O sea que el castigo es total. Por eso yo me siento muy tranquilo, como decía Luis Herrera, tranquilo y sin nervios, que vamos a ganar y vamos a tener una representación muy importante en el proceso de cambio que el país requiere. Muchísimas gracias. Y bueno, retomando el contacto con Luisiana, Luisiana, ¿todo está a esta hora tranquilo en Venezuela? ¿Todo está listo, obviamente, para las elecciones de este domingo? Bueno, podría decirse una tensa calma. Hoy no hay campaña política porque cerraron anoche, entonces no hay pronunciamiento de ninguno de los candidatos. Los protagonistas del día de hoy fueron los observadores internacionales, quienes están divididos también, hasta en eso se siente. Están los invitados y personalidades y acompañantes del oficialismo y los que a su vez hicieron también de la oposición. Entonces los candidatos y los grupos políticos están reuniéndose con ellos para ellos son los ojos del mundo y den fe de lo que ocurrirá para bien o para mal este domingo en las elecciones. Mientras tanto,
desde tempranito, hoy viernes, los venezolanos se abarrotaron de los mercados, se lanzaron a los bancos a sacar dinero en efectivo, porque además el lunes es bancario, van a estar cerrados, y está, tú sabes, esas compras nerviosas que siempre se apodera del venezolano cada vez que hay un proceso electoral ante el temor de que ocurra algo y que, bueno, tengan que permanecer en sus casas resguardándose ante cualquier resultado que puedan emitir y las consecuencias que puedan suceder, bien sea si gana el oficialismo, la mayoría de la Asamblea Nacional o la oposición. Bien, muchísimas gracias, Luisiana Ríos, desde Caracas. Y bueno, te esperamos el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde, que estaremos en este operativo especial cubriendo precisamente las elecciones en Venezuela. Luisiana, gracias. Gracias. Bien, amigos, vamos a hacer nuestra primera pausa, pero al regresar tenemos más invitados. Tenemos a un miembro de Voluntad Popular, el partido de oposición en Venezuela, y también a dos conocidos periodistas que van a estar acá acompañándonos. Ya regresamos.